Qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿eh? Y creo que difícilmente podría uno no estar de acuerdo con esta decisión de que las playas son de nosotros, de los mexicanos. Pero bueno, para darle la dimensión correcta a esto, le agradecemos mucho a Víctor Irales, abogado consultor en bioderecho y biopolítica. Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco, Víctor. Víctor, antes de entrar al tema rápidamente, defíneme, ¿qué es bioderecho y biopolítica? Mira, el bioderecho es la parte especializada de las ciencias jurídicas del derecho que estudia, conforma todo aquello que tiene que ver con las ciencias biológicas, desde la salud pública hasta el medio ambiente. Lo mismo con la biopolítica. La biopolítica es la disciplina específica de la política designada para estudiar, para analizar, para conformar toda aquella parte de la sociedad que está involucrada o que tiene que ver con las ciencias biológicas. Pues casi nada queda fuera de la biopolítica. Ah, muy bien, qué bien, es bueno saber eso. Y bueno, entrando al tema en que nos convoca, yo te quisiera preguntar, Víctor, ¿podemos realmente encontrar un punto medio, un punto de solución correcto en el que las playas se respete el principio de que deben de ser para todos, pero por otro lado que puedan ser utilizadas de manera sustentable para beneficio de, pues no sé, de empresarios, hoteleros o restauranteros? ¿Es posible encontrar un punto medio correcto, una medida correcta o no? Claro que sí. Mira, de entrada pasa algo muy, muy parecido al problema con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el cual precisamente colisiona con el tema de la propiedad privada. El tema es que la propiedad privada puede existir de acuerdo con la normativa jurídica mexicana dentro de áreas naturales protegidas. En este caso estamos hablando de las zonas costeras, ¿no? Eso es un tema aparte, pero esta propiedad privada debe sujetarse, debe subordinarse, o está más bien subordinada al esquema jurídico de las zonas costeras, estipulado desde nuestro artículo constitucional 127 hasta la Ley General de Bienes Nacionales. Es decir, sí puede haber propiedad privada dentro de estos polígonos. Lo que no puede haber es un abuso, o no debe de haber un uso de los particulares que se sobreponga, se encime a lo dispuesto en el artículo 127 y en la Ley General Nacional de Bienes. Eso es lo que no se puede hacer. Pero si me lo permites, déjame decirte que lo que el gobierno mexicano debe hacer es auditar las concesiones y permisos otorgados por la Semarnat a particulares para el uso y goce exclusivo de playas, y también los respectivos para la modificación de la morfología costera. Sobre todo investigar a exfuncionarios y funcionarios públicos que estén vinculados con firmas y empresas que brindan servicios a particulares para obtener permisos y concesiones irregulares. Eso es lo que debió hacer, y no el decreto que acaban de publicar de una serie de reformas a la Ley General, a la Ley Federal de Bienes Nacionales, que no aporta nada nuevo y sí vuelve a enmarañar los vicios que ya teníamos en relación al reglamento de esta Ley General de Bienes Nacionales. Qué interesante. O sea, de alguna manera esto nos muestra, de manera, ahora sí en papel y en legalidad, lo que significa que una persona cualquiera pueda llegar a una playa y no sea aceptada o no se le permita su acceso, y con ello no se le respete su derecho que se plantea en este artículo del 127 que tú me señalas y en esta Ley General de Bienes Nacionales. La pregunta es, bueno, se decreta pues una nueva regla de juego en el que se dice todos los mexicanos tienen derecho a acceder a las playas mexicanas sin restricción de ningún tipo. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos prever más corrupción? Porque evidentemente ante la confusión va a haber más corrupción, y podemos prever también más desorden, Víctor. Mira, en primer lugar estaría bien dejar muy transparente que las playas marítimas, por definición de la fracción cuarta del artículo 7º de la Ley General de Bienes Nacionales, son en primer lugar bienes de uso común,
lo mismo que la zona federal marítimo terrestre. Esto significa que están sujetas al régimen de dominio público de la Federación, por lo que no son enajenables, es decir, son inalienables, también imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, pues ya sabes que el gobierno siempre encuentra la forma de plantear y de sembrar contradicciones. Aquí en este caso, sembrada por los legisladores en el artículo 8 de la misma Ley General de Bienes Nacionales, que establece pues la absurda posibilidad de que ciertos bienes inmuebles, en este caso estamos hablando de las playas marítimas, puedan ser desincorporadas de este régimen de dominio público en los casos y en específicos casos que su reglamento determine, es decir, el artículo 8 que estábamos comentando. Y estas excepciones para poder desincorporar de este régimen de dominio público son dos: que no sean útiles al uso común o al servicio público. Es decir, pues ninguna playa podría en este sentido estar sujeta a una concesión, sencillamente porque la Semarnat no está facultada para otorgar estos permisos y estas concesiones, que irregularmente lo ha hecho pues desde años hasta la fecha. Hay que señalar que a pesar de que pues ahora este gobierno está ahora presumiendo este decreto que no sirve absolutamente de nada y que enmaraña, como había dicho con antelación, aún más las cosas, la propia Semarnat nada más tan solo el año pasado, en 2019, otorgó más de 50 permisos y concesiones de este rubro, a pesar de que no tiene la facultad por parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública, las está otorgando y las sigue otorgando. Incluso sigue otorgando permisos para la modificación de la morfología de las zonas costeras. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Semarnat a capricho seguirá otorgando sin ninguna facultad, además sin ningún razonamiento jurídico motivado y fundado, permisos a capricho y concesiones a capricho. Y desafortunadamente la tramitación de estos permisos y concesiones son operadas a través de firmas de empresas que brindan este servicio, y que desafortunadamente el gobierno es omiso en investigar a los exfuncionarios y a veces hasta los funcionarios públicos que están detrás de estas firmas. Son las que brindan a hoteleros y a empresarios y a desarrolladores inmobiliarios los servicios para lograr que la Semarnat les otorgue, les expida estas concesiones y estos permisos. Entonces, volvemos. Las playas en el derecho jurídico mexicano son de uso común. Cualquier persona tiene derecho a acceder a ellas, a disfrutar y a gozar de ellas. Eso ya estaba. El problema es la corrupción dentro de la Semarnat, que otorga y expide permisos, repito, aunque vuelva a ser redundante, pero sin estar facultada y sin haber una fundamentación seria jurídica. Y lo que debió hacer el gobierno de México era auditar todas estas concesiones y permisos que han otorgado desde personas que han pasado por la SOFEMAT, como lo es ahora la Procuradora Ambiental de la Ciudad de México, Mariana Boy. Entonces, en vez de hacer este show mediático, que no es más que un espectáculo circense, lo que deben de hacer no lo hacen, que es auditar todas las permisos y concesiones que en este momento han sido otorgados y que en este momento están vigentes. A ver, varias preguntas que tengo rápidamente para concluir, Víctor. Uno podrá parecer obvio, pero detrás de todo esto que me dices que está con la Semarnat, pues es cuestión de dinero, ¿verdad? O sea, finalmente esos permisos debe haber dinero de por medio. Eso es una cuestión que... Bueno, eso por obviedad. O sea, estamos ante un tema de corrupción. Eso es muy importante y puntualizarlo. La segunda pregunta es, si no es Semarnat, ¿quién es quien debe, en todo caso, autorizar o no autorizar este tipo de permisos o regularlos?
En este caso corresponde y es atribución de la Semarnat, a través de la dirección de Sofemat, estar expidiendo, pero volvemos, no es atribución. La Semarnat no puede hacer, no puede tener actos jurídicos, no puede tener actos de autoridad de los que no está facultados. En este caso, tanto la Constitución como la Ley General Nacional de Bienes es muy clara. No puede dar permisos de bienes inmuebles que están sujetos al dominio público. No lo puede hacer, no tiene atribución, no está facultada. Sin embargo, lo hizo, lo hace y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es una investigación de fondo de las autoridades corruptas que están atribuyéndose facultades que no tienen. Víctor, y esto nos lleva también a lo que tiene que ver con gente que luego construye hoteles, casas, áreas residenciales en playas también, en playas. ¿Eso va ligado a lo mismo? ¿Es exactamente el mismo esquema? Claro, porque tenemos aquí una enfermedad autoinmune que padece México de hace siglos, que nuestros funcionarios públicos a veces son funcionarios y después son empresarios de firmas de consultoría, de asesoría, precisamente para la tramitación de este tipo de permisos y concesiones. Entonces, mientras los funcionarios públicos sean juez y parte, pues tenemos el mismo cáncer de corrupción del cual México adolece desde hace décadas, ¿no? Y desafortunadamente, en una situación de emergencia climática en la que se encuentra México, seguimos destruyendo por nada más a capricho de la Semarnat y por corrupción de los funcionarios públicos, herramientas clave como son los humedales a lo largo de la zona costera, únicamente para que los exfuncionarios, funcionarios y luego empresarios se llenen los bolsillos y las carteras. Esa es la única razón por la cual tenemos este desastre en toda la zona costera mexicana. Más claro no podría ser. Me queda claro, Víctor. Semarnat no tiene autorización para estar regulando ni dando permisos, ni mucho menos recibiendo dinero, que ya sabemos que es un asunto de corrupción en el que deben estar metidos funcionarios y exfuncionarios de Semarnat. Ese es un primer punto. Segundo, la salida es auditorías, investigación, supervisión de quienes están haciendo este tipo de acciones. Y la conclusión triste, esta reforma, este cambio que se hizo, no va a ayudar y sí va a enmarañar más la situación. ¿Algo que quieras agregar rápidamente, Víctor? Urge sobre todo reformar una figura jurídica que es la de los terrenos ganados al mar, porque desafortunadamente autoridades que siguen ahorita en la procuración del ordenamiento territorial en materia ambiental, desafortunadamente por el hecho de que hoteleros o inmobiliarios coloquen o amontonen piedras en una playa, les dan el beneficio de acceder a esta figura de terrenos ganados al mar para la privatización o otorgarles la concesión del uso y goce exclusivo de las playas. Y esto lo sigue haciendo la Semarnat. Es aquí donde tendría que haber entrado una reforma legislativa para cambiar esta situación y resolver el problema de corrupción que tenemos. No lo hicieron, se fueron por la vía únicamente del bombo y platillo, pero de la sustancia inexistente. Es una reforma hueca que al contrario afecta porque enmaraña más el problema. Te agradezco estas reflexiones, Víctor. Estaremos buscándote porque esto da para más todavía. Gracias. Gracias, Víctor Morales. Gracias, abogado, consultor especializado en bioderecho y biopolítica, explicándonos lo que hay detrás de este asunto de las playas y el permiso y el derecho que tenemos todos los mexicanos de poder transitar y estar en una playa libremente. La corrupción de nueva cuenta que se ha dado y se sigue dando al parecer en instituciones como Semarnat. Ahí está la denuncia pública, pues. A ver qué se hace al respecto. Vamos a, un corte. 9 de la mañana con 27 minutos. Estamos de vuelta.